Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, chismes y, por supuesto, mucha información jugosa sobre nuestra queridísima Hande Erçel. Sean todos bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Hoy tenemos un bombazo, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar. Vamos a hablar de Hande Erçel, de su éxito, de su talento, de su belleza, pero sobre todo de la traición. Sí, así como lo oyen, vamos a desentrañar el misterio de quién, cómo y por qué traicionó a Hande. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y, por supuesto, hechos confirmados. Analizaremos cada detalle, cada pista, cada movimiento para llegar al fondo de este embrollo. Así que abróchense los cinturones porque este viaje va a ser intenso. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias frescas y los chismes jugosos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a suscribirse y a darle like. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, se ha visto envuelta en una polémica que ha dejado a todos boquiabiertos. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién la traicionó? Y la respuesta, mis amigos, es mucho más compleja de lo que imaginan. Para entender este escándalo, primero tenemos que entender el contexto. Hande Erçel, como saben, es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su carrera ha despegado a una velocidad increíble, protagonizando series exitosísimas como Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, que la catapultó a la fama internacional. Su talento es innegable, su belleza cautivadora y su carisma arrollador. Pero el éxito, como sabemos, a menudo viene acompañado de envidias, rivalidades y, lamentablemente, traiciones. Y parece que Hande ha sido víctima de una de ellas. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por filtraciones en la prensa y comentarios maliciosos en redes sociales. Se hablaba de una puñalada por la espalda, de secretos revelados y de una conspiración en contra de la actriz. Al principio, muchos pensamos que se trataba simplemente de rumores infundados, de la típica guerra de dimes y diretes que suele rodear a las celebridades. Pero a medida que pasaban los días, las pruebas se fueron acumulando, las fuentes se fueron confirmando y la verdad, aunque dolorosa, comenzó a salir a la luz. Ahora bien, ¿quién está detrás de esta traición? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varios nombres que han surgido como posibles sospechosos, y vamos a analizarlos uno por uno. En primer lugar, tenemos a suspenso dramático, su expareja, Kerem Bürsin. Sí, mis amigos, el galán que conquistó a Hande en la pantalla y en la vida real, también figura entre los posibles traidores. La ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para muchos fans, que adoraban a la pareja y soñaban con su final feliz. Aunque al principio se habló de una separación amistosa, con el tiempo comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que Kerem estaba celoso del éxito de Hande y que no soportaba verla brillar más que él. Ahora bien, ¿podría Kerem haber traicionado a Hande? Es una pregunta difícil de responder. No hay pruebas concretas que lo incriminen directamente, pero sí hay algunos indicios que lo señalan. Por ejemplo, después de la ruptura, Kerem fue visto en compañía de una conocida periodista, famosa por sus exclusivas y sus fuentes cercanas al mundo del espectáculo. Algunos creen que Kerem pudo haberle filtrado información confidencial a esta periodista para dañar la imagen de Hande y así vengarse de la ruptura. Otros, sin embargo, defienden a Kerem y aseguran que él nunca sería capaz de hacer algo así. En segundo lugar, tenemos a redoble de tambores, una compañera de reparto. Sí, así como lo oyen, otra de las posibles sospechosas de la traición es una actriz que ha trabajado con Hande en varias ocasiones. No vamos a revelar su nombre todavía, pero les daremos algunas pistas. Esta actriz es conocida por su ambición y su deseo de alcanzar la fama a cualquier precio. Se dice que siempre ha envidiado el éxito de Hande y que ha intentado sabotearla en varias ocasiones. Algunos incluso afirman que ha llegado a filtrar información falsa a la prensa para dañar su imagen. ¿Podría esta actriz ser la responsable de la traición? Es una posibilidad que no podemos descartar. La envidia, como sabemos, puede ser un motor muy poderoso, capaz de llevar a las personas a cometer actos impensables. En tercer lugar, tenemos a música de misterio, un miembro de su propio equipo. Sí, mis amigos, la traición podría venir desde adentro, desde alguien en quien Hande confiaba plenamente. Se dice que un miembro de su equipo, ya sea un asistente, un representante o incluso un amigo cercano,
podría haber filtrado información confidencial a la prensa a cambio de dinero. Esta es quizás la teoría más dolorosa, ya que implica que Anne fue traicionada por alguien en quien confiaba y a quien consideraba parte de su círculo íntimo. Pero lamentablemente en el mundo del espectáculo, la lealtad es un bien escaso y la ambición puede superar cualquier lazo afectivo. Ahora bien, ¿qué tipo de información se filtró? Aquí es donde la cosa se pone aún más escabrosa. Se dice que se revelaron detalles íntimos sobre la vida personal de Anne, incluyendo sus relaciones sentimentales, sus problemas familiares e incluso sus secretos más oscuros. También se filtraron documentos confidenciales relacionados con sus contratos publicitarios y sus proyectos profesionales. Esta información, sin duda, causó un gran daño a la imagen de Anne y puso en peligro su carrera. Pero, ¿por qué alguien querría hacerle daño a Anne? ¿Cuál sería el motivo detrás de esta traición? Aquí es donde entran en juego los celos, la envidia, la ambición y por supuesto el dinero. Como dijimos antes, el éxito de Anne ha generado envidia en muchas personas, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Algunos no soportan verla brillar y han intentado sabotearla de todas las formas posibles. Otros simplemente quieren aprovecharse de su fama y su fortuna. Han visto en Anne una oportunidad para enriquecerse a costa de su sufrimiento. Pero más allá de los motivos personales, también hay un factor económico en juego. La información sobre Anne es muy valiosa para la prensa y para los anunciantes. Quien posea esa información puede ganar mucho dinero vendiéndola al mejor postor. Así que, en resumen, la traición a Anne Erçel es una mezcla de celos, envidia, ambición y dinero. Un cóctel explosivo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿cómo ha reaccionado Anne ante esta traición? La actriz, como es de esperar, se encuentra devastada. Se siente traicionada, herida y decepcionada. Ha perdido la confianza en las personas que la rodean y se pregunta quiénes son realmente sus amigos y quiénes son sus enemigos. Sin embargo, a pesar del dolor, Anne se ha mostrado fuerte y decidida a no dejarse vencer. Ha contratado a un equipo de abogados para investigar las filtraciones y llevar a los responsables ante la justicia. También ha emitido un comunicado en el que agradece el apoyo de sus fans y promete seguir trabajando duro para no decepcionarlos. Anne ha demostrado una vez más su profesionalismo y su entereza. Pero más allá de las acciones legales y los comunicados oficiales, Anne ha tomado una decisión aún más importante: rodearse de personas leales y confiables. Ha limpiado su círculo íntimo y se ha alejado de aquellos que considera tóxicos o deshonestos. Esta es quizás la lección más valiosa que ha aprendido Anne de esta experiencia. A veces es necesario pasar por momentos difíciles para descubrir quiénes son realmente nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a pasar a la parte más interesante de este vídeo, la especulación. Sí, vamos a jugar a ser detectives y a tratar de adivinar quién es el traidor. Como les dije antes, hay varios nombres que han surgido